Shalom, bienvenidos a una entrega más, iniciando el libro de Vayikra en este proyecto de Hablemos de Torah al Natural. Hemos llegado ya al inicio del libro de Vayikra, es la porción número 24 de las 54 porciones. Y empezamos a estudiar un libro bastante particular, muy especial, el libro de la santidad, el libro aquel en donde Hashem deja ver cómo sea tenido el servicio en el santuario alrededor del concepto de lo que es los sacrificios, y el libro de Levítico nos va a introducir toda una variedad de sacrificios que habían por diferentes motivos. En este caso la sexta aliyá, capítulo 4:27 al 5:10, nos dejará ver el sacrificio por el pecado. Y nos damos cuenta del concepto de Het, que ustedes están viendo allí en la definición que nos brinda los diferentes diccionarios bíblicos alrededor de lo que implica el fallar a Hashem, el cometer un acto contrario a la Torah. Y para ello entonces había unas prescripciones en donde si tú fallabas de esa forma, tenías que entonces presentarte con una ofrenda para poder solicitar el perdón divino por el acto que has cometido. Y estas ofrendas están establecidas ya de una manera escrita aquí, como podemos ver en el libro de Vayikra en los primeros versículos. Pero en esta sexta aliyá hay algo muy particular. En el capítulo 5, en el versículo 7, nos va a hablar de que si el oferente no tiene lo suficiente para esa ofrenda, entonces ¿qué puede hacer? Y allí dirá entonces, Ve'im lo tagi yado dei se vehevi et ashamo asher jata shtei torim o shnei bnei yonah la Adonai echad lehatat beechad leola. La traducción es: y si no tuviese lo suficiente para un cordero, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Es un tipo de corbán que en la tradición se llama olé beyoré, que sube o que baja, es decir, que no tiene una medida fija al ser ofrendado, ya que es una alternativa para aquel que no tiene con qué pagar o dar por su sacrificio. Y esto es una figura muy mesiánica alrededor de la figura de Yeshua. Es interesante que allí se hable de tórtola, que es una expresión ligada a la voz del Mesías, y también de Bnei Yonah, el hijo de Yonah. Yonah es paloma, pero también es el nombre del profeta a quien se hablara de esta famosa señal que no sería dada sino la del profeta. Y tenemos una conexión entendiendo que no podemos nosotros pagar el sacrificio por nuestras culpas, y por eso entonces acudimos a aquel que es el único que puede pagar nuestro sacrificio. ¿Y qué debemos hacer? Nos dirá la carta de Yohanan, la primera carta de Yohanan, capítulo 1, versículo del 5 en adelante, pero principalmente deteniéndonos en el 9, lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9, ¿cuál es la invitación que debemos hacer? Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda... Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Eterno nos permita confesar nuestros pecados, alejarnos de ellos y apoyarnos en este sacrificio que había para quienes no tenían cómo pagar su sacrificio.
Bendiciones y Shabbat Shalom.